Gracias, presidente. En primer lugar, voy a empezar con una reflexión introductoria que contextualice les míos preguntes, lo cual creo que va a forrarme de explicar después a qué se deben, ¿no? Y la su relación con el debate presupuestario. Empiezo diciendo que la propuesta que nos presenten es prácticamente idéntica a la del año pasado, que incurre en los mismos vicios, tanto en la distribución del presupuesto como en la falta de políticas con una incidencia en la racionalización del gasto. Y, por supuesto, también en la falta de transparencia a la hora de presentar la propuesta. No sé si recuerda la primera intervención en esta Cámara. En aquella ocasión pregunté, y entre otras cosas, si consideraba un problema relevante los conflictos de interés privados dentro del sistema sanitario y los efectos negativos de la intromisión de la industria para el sistema sanitario público, tanto en términos económicos como de salud. Usted categóricamente respondió que no, negó la importancia de un fenómeno que no solo está perfectamente estudiado, descrito, perfilado, reconocido, cuantificado a lo largo y ancho del mundo, sino que, además, quienes trabajamos en el ámbito de la sanidad pública asturiana conocemos sobradamente casos en los que se utiliza el sistema público para la obtención de un beneficio privado, personal o corporativo. A la vista de la propuesta de presupuestos que está planteándonos, parece que insiste en que la sociedad asturiana siga pagando el precio del so descuido. Estamos ante una previsión de cuentas en la que se rubrica la capitulación de lo público ante lo privado, en la que se está consagrando un aumento exponencial del gasto en suministros, concretamente en farmacia y en implantes. Y esto no es por necesidad, sino que es porque no se está poniendo en práctica ninguna medida para poder evitarlo. Les manzanes podres siguen el cesto. El coste de esta desatención irresponsable está cuantificado, como decía. Las estimaciones más optimistas ubíquenlo entre el 5 y el 10% de lo destinado a compras de farmacia y tecnologías. Esto es que en Asturias podríamos estar hablando de entre 25 y 50 millones de euros anuales que van por el desagüe de la ineficiencia directos al bolsillo de la industria o de intereses personales. Por este motivo, gran parte de las mis preguntas van a ir orientadas en ese sentido, el de conocer los sus planteamientos en cuanto a esta problemática, porque hay un factor determinante en el gasto y, por tanto, en la distribución de los recursos, no solo sanitarios, sino del conjunto del presupuesto. Porque recordemos que muchas veces el gasto en educación o el gasto en servicios sociales puede proporcionar mucha más salud que el gasto a través del sistema sanitario, y es necesario tener un planteamiento responsable. También la atención primaria, la salud mental y la salud pública siguen languideciendo. Pues bien, esto por un lado en cuanto al gasto, pero llegue también al gasto en suministros, pero llegue también el plano asistencial, y más que evidente el enquistamiento de las disfunciones que están generando las actuales listas de espera, que están inutilizando los recursos tan valiosos de que disponemos por pura desorganización. Y dado que en la organización juega un papel fundamental los jefes de servicio y saliendo a la luz recientemente tratos de favor recíproco, posibles tratos de favor recíproco entre jefes de servicio y responsables políticos, creemos que es fundamental incidir en este aspecto al preguntarnos si existe una supervisión real y objetiva para saber cómo se está gastando la sanidad asturiana, porque de poco nos sirve el burro grande si después no anda. Después, querría analizar también esa declaración triunfalista que fae, ¿no?, al falar otra vez de unos presupuestos expansivos y la oportunidad que esto supone. Quiero recordar el chantaje falaz del año pasado, donde pretendía pintar la prórroga como un corsé que asfixiaría al sistema. Pues bien, quedó demostrado que esto evidentemente no es así, dado que gastó 135 millones más de lo que estaba presupuestado. Y fíxolo además burlando la soberanía de la Cámara, a gastos consumados, faciendo a la Cámara, de fecho, rehén de la su ineficiencia. Una vez consumado, como digo, el gasto en suministros, hay menos de un mes, cuando ya se excedían en 100 millones de lo previsto el gasto en suministros, usted nos pone la pistola en la cabeza para que aprobemos un endeudamiento de 64 millones para pagar esos factures. Trátase de un verdadero secuestro de soberanía en el que se nos está negando a los parlamentarios asturianos, que representamos a la ciudadanía asturiana, la posibilidad real de decidir sobre el gasto. Y un planteamiento deshonesto. Un planteamiento honesto sería el consultarnos a mitad de ejercicio, por ejemplo, ante una previsión
de exceso de gasto, si preferiríamos endeudarnos o si más bien preferiríamos llevar a cabo estrategias de optimización y racionalización del gasto. Fecho agora lle simple e llanamente un atraco, porque esas facturas ya están pagadas. Una vez más, está pidiéndonos que ideemos la mano para usted llevarnos a nosotros los dos pies. Por eso, Podemos Asturias va a intervenir a lo largo de este proceso de debate y tramitación de los presupuestos para poner enriba de la mesa cierta responsabilidad y buen juicio que la Administración no está aplicando. Y querría empezar por lo siguiente, que lle precisamente por lo tramposo na presentación de los presupuestos. Un año más no se nos presenta el desglose del gasto de atención primaria, más concretamente del gasto en personal de atención primaria, que ya es algo que reclamamos, que efectivamente lo pueden calcular. El año pasado, después de insistir, nos lo dieron. Este año no nos lo dieron. Me gustaría hacer alusión también, rebatir algunas de esas respuestas. Y es falso que el gasto en atención primaria sella de un 17%. Ahí incluyen muchos conceptos cruzados con la atención hospitalaria. Si realmente nos quiere presentar cuál es la su inversión en atención primaria, díganos cuál es el gasto en personal de atención primaria y veremos cómo ese gasto, como ya comprobamos en el año 2015, es del 12% frente al gasto en personal de atención hospitalaria, que es mucho mayor, en torno al 70%. Por ello, querría preguntar si parece responsable debatir sobre el presupuesto sanitario sin conocer cuál va a ser el gasto en atención primaria. Sí, hace una serie de aseveraciones y es difícil de contestarle, porque mezcla churras con merinas. Fixe primero una intervención para aclarar el contexto del resto de preguntas, pero mi pregunta ya es muy concreta. ¿Cree que es responsable debatir los presupuestos si no nos dice qué cantidad va destinada a personal de atención primaria? Esa ya es la pregunta, no otra. Me gustaría entender, sé que es su forma de comportarse generalmente durante este año, pero me gustaría responder a las aseveraciones que se hacen con respecto a sus preguntas o sus interpelaciones y entender que no estoy delante de un tribunal que me dice conteste sí o no a exclusivamente lo que yo le quiero preguntar. Espero que estemos en un foro democrático que estoy absolutamente y completamente seguro que es el Parlamento asturiano, por lo cual voy a intentar contestar aquello que considero pertinente y, si no, la presidencia que me quite la palabra cuando considere pertinente. Y vuelvo a decir que usted, como casi siempre, confunde churras con merinas y con todo. Habla, dice que no conoce el presupuesto o que no se lo ha expresado el presupuesto de primaria, pero después se permite el lujo de decir qué partida es capítulo 1 o capítulo 2. Si usted compara capítulo 1... Lo que pedí el año pasado. Si usted compara capítulo 1 de personal de atención primaria y eso lo compara con el total del presupuesto del Principado de Asturias, usted está tratando churras con merinas. Porque en una parte mete capítulo 4, capítulo 2, capítulo 3, con el total del presupuesto en personal. 6, capítulo 1... Voy a continuar y, evidentemente, cuando exponemos la cantidad utilizada en atención primaria, usted simplemente puede decir que miento, pero desde luego los datos no mienten, jamás. Los datos no mienten. Lo que mienten son las interpelaciones o interpretaciones partidistas y de política de prensa que se pueden utilizar, pero no miento. Y cuando digo que el 17,69% es el presupuesto de la primaria, no estoy para nada contemplando, como usted ya lo está metiendo, todas aquellas políticas que es un discurso ya de hace muchos años, y que desde luego es un discurso manido y interesado cuando se dice que mucho del gasto es gasto inducido. No, no estamos contemplando para nada el gasto que la primaria hace en el hospital. Para nada estoy contemplando, es decir, las consultas que primaria pide al hospital, las radiografías que primaria pide al hospital, las analíticas que primaria pide al hospital. No lo estamos contemplando para nada. Estamos contemplando las partidas que son exclusivamente de atención primaria. Aquellas que los profesionales
y sociedades científicas entienden que son competencia de atención primaria y en base a ella es la que los decálogos de atención primaria y los decálogos de las propias sociedades entienden que son las partidas que corresponden a atención primaria. Y con respecto a eso, el presupuesto que nosotros planteamos encima de la mesa es el 17,69, creo que era, por ciento. Y si sumamos el SAMU, que también es atención primaria, también es atención fuera del hospital, estamos hablando del 18,3. Si lo quiere, lo incluye. Si no lo quiere, no lo incluya. 17,69, 18,3. Mire, ¿me permite seguir? Vuelve otra vez a comentar el tema manido de siempre, de un sistema, y lo siento, porque con su juventud es difícil entender tanta animadversión hacia el sistema sanitario en general y hacia los directivos del sistema sanitario en particular, pero hacia el propio sistema sanitario en particular. Más parece que quisiera apoyar a otro grupo de entidades que a la propia organización sanitaria pública, en este caso, que por el Grupo Popular, por el grupo donde usted está, debiera de defenderlo. Cuando hablamos de que una vez más el presupuesto apoya y dice claramente farmacia e implantes. Ya lo dijo la otra vez, señor diputado, y le digo claramente, sigue pasando. Sea usted valiente en esta Cámara también, sea usted valiente, no nos mande un escrito a la Consejería de Hacienda y a través de ahí, sea usted valiente y me dice, mire, señor consejero, tiene usted una partida presupuestaria para el año de 65 millones en antineoplásicos e inmunomoduladores. Anúlela. Y lo plantearemos. No. Tiene usted una partida. No soy hipócrita porque no decimos eso. Infecciosos de uso sistémico. Anúlela. Tiene usted una partida de 14 millones para órganos hematopoyéticos y hematología. Anúlela, porque eso es dar dinero a la privada y dar dinero a la industria farmacéutica. Sea valiente, diga qué es lo que usted quiere anular. Implantes, pues no operamos, que usted qué está planteando, que no operemos prótesis de cadera porque a usted no le gusta que se las paguemos a una industria farmacéutica, a una industria de los implantes, pues lo que usted diga, señor. Pero sea valiente y plantee las propuestas encima de la mesa claramente y así no tendré que escuchar en las múltiples redes sociales los insultos que se han producido contra mi persona cuando hablé de esto hace aproximadamente un año. Sea usted valiente y así confirma usted verdaderamente qué es lo que piensa, lo que decide y dónde quiere usted disminuir esas partidas que este consejero, este servicio de salud, que esta consejería está vendida a las multinacionales de la farmacia y de los implantes. Solo dije en aquel momento, contestándole a usted y contestando a un medio de prensa, que solamente estamos vendidos a nuestros ciudadanos. Y si nuestros ciudadanos necesitan implantes, no vamos a dejar de dárselos. Y si nuestros ciudadanos necesitan tratamientos antineoplásicos, tampoco. Dígame usted, ¿dónde retiro los agentes antineoplásicos? ¿En el cáncer de mama no le gusta que los demos? En el bueno, por favor. Dígame usted dónde. Un poco penoso esto. Ya me cansa este discurso impropio de hablar en genérico cuando no vamos a los temas claros y concisos. Muy bien. Mire, en primer lugar, me gustaría pedir que no vuelva a formular, que no vuelva a valorar de ninguna manera pues mi experiencia o mi conocimiento en base a mi edad, porque yo no faigo lo mismo con usted. Le rogaría que no lo volviera a hacer, incluso que se disculpara. Me parece impropio. Por otro lado, me parece también mezquino que siga utilizando una argumentación falaz, poniendo a los enfermos de cáncer por delante en todo esto para tapar la su propia ineptitud a la hora de adquirir los medicamentos. Porque yo no planteo que disminuya ni una sola dosis, y no se lo voy a volver a repetir, y no me gustaría volverlo a ver en medios de comunicación diciendo que Podemos quiere disminuir la más mínima dosis a ningún enfermo, ni negar ningún tipo de prestación. Lo que estamos planteando es que a usted le roban la cartera, pero no es su cartera, y es la de todos, y eso es lo que queremos que impida. A ver si lo entiende de una vez. Sea valiente usted y plante cara, para empezar, a los caraduras que aprovechan el sistema sanitario para su propio beneficio y que están dentro de él y que parece que están encubriéndolos, y también a la industria farmacéutica que está beneficiándose a costa de los impuestos de todos los asturianos y todos los asturianos.
Y ahora continuaré con las preguntas que, por cierto, no respondió. Porque cuando yo pido que me diga cuál es el gasto en personal de atención primaria, no me lo dice, porque sencillamente presenta los datos de forma tramposa. Esta vez, en esta ocasión, no me los presentó. La anterior vez, después de mucho insistir, sí nos los presentó. Y en la anterior propuesta de presupuestos ya era del 12%. Y ese gasto seguro que no viene de ninguna otra parte, el de personal de atención primaria. Y ese es el que estoy pidiendo y ese es el que no me proporciona. Y no lo voy a volver a pedir para dar pie a que empiece a contestar usted lo que parezca, sino que voy a pasar a otra pregunta. Sigue creyendo que, bueno, realmente a esta ya la contestó, parece que sigue creyendo que la industria y los intereses privados no amenazan en absoluto al sistema. Y parece dispuesto a seguir permitiendo el derroche en suministros a beneficio de la industria. Querría preguntarle lo siguiente. ¿Existe declaración pública de conflictos de interés privados actualmente en el sistema sanitario asturiano por parte de quienes se responsabilizan de gestionar los contratos de compra de suministros o las indicaciones terapéuticas, como el caso de la CURM? ¿Existen estas declaraciones de conflicto de interés públicas? Si existen, ¿dónde figuran? Mire, exactamente, probablemente tenga que pedir disculpas porque se me olvidó en el fragor del comentario, la cantidad. Exactamente, el capítulo 1 del sistema sanitario son 778.843.690. Y en atención primaria exactamente son 182.093.655. Ahí tiene usted las dos cantidades, lo que es capítulo 1 en atención primaria y capítulo 1 en el total del sistema sanitario. Primera noticia. 9.655.662 servicios centrales, 6.308.634 en el SAMU, 182.093.655 en atención primaria, 22.430.698 en salud mental y 558.353.041 en atención hospitalaria. Ahí tiene usted las cantidades, puede calcular, no lo he calculado, pero puede calcular el tanto por ciento, pero probablemente esté por ahí si entendemos el conjunto total. Exactamente, sí, se lo voy a decir, muchas gracias, María Teresa. Exactamente la cantidad dedicada en capítulo 1 a atención primaria es del 23% del total del capítulo 1 del Principado de Asturias. Con respecto al segundo punto que me comenta, yo no niego la presión de la industria farmacéutica sobre todos y cada una de las personas que forman parte del mundo. No lo discuto. Y cuando digo del mundo, no lo digo por una falacia, porque la presión se ejerce sobre todos, sobre los profesionales del sistema sanitario, sobre los familiares de los pacientes, sobre los propios pacientes, sobre las asociaciones de pacientes y sobre un conjunto muy importante de entes que la industria farmacéutica, como una industria que quiere aumentar sus ventas y sus beneficios, a final de año presiona donde considera pertinente y donde considera. Yo lo que sí le digo, y absolutamente me niego, es que nadie en el sistema sanitario, y si lo hubiese, evidentemente, cuando estamos hablando de un sistema sanitario de 15.000, pero casi 30 y pico mil personas que pasan por el sistema sanitario, que si alguien de los equipos directivos o de los equipos de contratación y compras estuviese pringado, es decir, con esa palabra falaz, con esa palabra rápida, empringado, en cualquier compra, esa persona no duraría ni 24 horas por parte de este consejero en ningún consejo de administración, en ningún cargo directivo, en ningún contrato, en ninguna mesa de contrataciones. Con lo cual, niego absolutamente ese planteamiento que usted hace casi siempre de que las personas somos sospechosas. Mire, no me pido solo que lo reconozca, sino que ponga medidas para evitarlo. Y usted no pone absolutamente ninguna. Vuelve a no contestarme. Una medida, por ejemplo, para evitar que alguien pudiera usar en su provecho el sistema sanitario sería la declaración de conflictos de interés por parte de aquellas personas responsables de gestionar los
de redactar los pliegos de los concursos de compra centralizada, por ejemplo. ¿Usted puede garantizarme eso? ¿Está haciéndolo ahora? No me respondió. Eso es lo que estaba preguntando hoy. ¿Conocemos la declaración de conflictos de interés de quienes integran la CURM o del personal en su conjunto? ¿Puedo ver el gasto que faen cada profesional en cada centro, en recetes? No yo, o el resto del personal. Digo, ¿puede verlo el público en general? No puede. Eso no existe. Entonces, esto es lo que estoy pidiendo hoy. Declaraciones de conflictos de interés. ¿Por qué algo tan sencillo que no cuesta? ¿Por qué no lo lleva a cabo? Para todos los cargos directivos hay conflicto de intereses. Lo que dice el ordenamiento jurídico lo cumplimos. Punto. Nada más. Ni nada menos que eso. El ordenamiento jurídico. Con respecto al gasto de recetas en los presupuestos del Principado de Asturias, si usted lee el capítulo 4, atención primaria, tiene el capítulo de recetas de lo que se receta en el sistema sanitario asturiano. No sé por qué dice que no se puede ver. En el capítulo 4 de atención primaria está. Y si va a todos y cada uno de los subconceptos de capítulo 2, pues tendrá, en los grupos tendrá todas las especificaciones en todos y cada uno de los subconceptos en que se gastan todas y cada una de las partidas dentro del capítulo 2. Y dentro de los capítulos 4 de recetas están todo lo que cualquier médico con un bolígrafo escribe o últimamente ya imprime en una receta y que está incluido dentro del capítulo 4 del SESPA. Eso sí que aquí no influye para nada la consejería del SESPA. No era eso lo que preguntaba, lo que estaba diciendo y era si yo lo podía comprobar, las declaraciones de conflicto de interés, por un lado, y después el gasto por profesional, por cada profesional en cada centro de salud en recetes, y eso no puedo. Sí, solo tiene que pedir usted, cuando quiera, como diputado. Sí, pero tiene que poder verlo toda la ciudadanía, ese es el mecanismo de control. Ese es el mecanismo de control que pedimos, algo tan sencillo como eso, y no se puede. Tan simple como eso, no está poniendo los medios. Quería preguntar, ¿considera positiva la visita médica tal y como ocurre hoy día, individualizada dentro de los centros sanitarios y en horario laboral? Con respecto a la primera pregunta, como me recontesta una pregunta y después me hace otra, le diré que cualquiera puede solicitarlo a través de las líneas oficiales, pero evidentemente estamos hablando una vez más, como hace poquitos días, de información absolutamente protegida por la Ley de Protección de Datos. Es decir, cada vez que se tramita una receta, hay dos datos que son absolutamente de personas, que son una, el CIA del médico, que hace la prescripción, por una parte, y por otra parte, la cartilla del ciudadano que recibe ese medicamento. Con lo cual, evidentemente, esa información está absolutamente prohibida de que esté en las listas. Es decir, no me imagino que ninguno de los diputados en esta Cámara le gustaría que saliese los fármacos que está tomando y que le están siendo prescritos por cualquier médico. Me imagino, no lo sé si a alguno nos gustaría, pero yo desde luego no tengo ningún interés en que si estoy tomando un fármaco de colesterol o un fármaco antidepresivo tenga que ser mi información absolutamente visible en los medios pertinentes. Por eso digo que hay una ley de la Agencia de Protección de Datos que dice clarísimamente las cosas y el incumplimiento de las leyes es un ilícito penal. Quiere decir que evidentemente podemos dar lo que se considere pertinente y a peticiones consideradas pertinentes y siempre y cuando no infringamos la ley. Mire, por favor, no me tome el pelo, de verdad. Estoy diciendo el gasto total por cada médico, no que me ponga todos y cada una de las recetes que está recetando. Yo lo que quiero saber es lo que está gastando cada médico. No recurra usted a la Ley de Protección Oficial de Datos, que no tiene nada que pintar aquí, que más bien parece que recurre a ella como Ley de Protección Oficial de cacos continuamente. Usted puede hacer esto y no lo hace porque no le da la santa gana, sencillamente. Y de verdad no responda de forma capciosa y tramposa a las preguntas que faigo, porque no nos chupamos el dedo, de verdad. ¿Qué es lo que pregunté sobre la visita médica y no me respondió? ¿Qué es lo que impide que exista un registro público de intereses, de relaciones de conflicto de interés o de empresas con las que
una persona puede recibir obsequios o dádivas. ¿Qué impide que exista ese registro público del gasto también por profesionales? Yo es que, claro, lo siento, pero no le puedo contestar. No le puedo contestar porque debajo lo que subyace es una desconfianza absoluta hacia todos los profesionales del sistema sanitario. Es lo que subyace debajo de sus palabras. Es decir, desconfío de la dirección. No de la dirección. No, está desconfiando de los profesionales. Si yo no lo publico porque yo me esté ocultando datos de profesionales. Es porque de alguna forma los profesionales son corruptos y por eso lo quiere usted saber. La información, evidentemente, yo no puedo saber cuál es el conflicto de lo que sí es claro es que en la normativa general y en la ética profesional y en la propia ética de las propias empresas es que se publiquen los datos de aquellos trabajadores que están cobrando de una empresa por dar una clase, por dar una formación o por lo que sea. Si lo ocultan, es un delito, denúnciese. Pero evidentemente usted está trasladando está intentando echar las culpas a la Administración porque entiende que la Administración no se comporta suficientemente inquisitorialmente contra gente que es, en la inmensa mayor parte de las veces, entiendo casi que corrupta. Es decir, tenemos un sistema tan corrompido en nuestros profesionales que el consejero les deja actuar en consecuencia. Pues mire, señor, vuelvo a decirle lo mismo. Creo, y se lo he dicho ya varias veces en la Junta, creo fielmente en la honradez personal y profesional de todos mis compañeros médicos, enfermeras, celadores que forman parte del sistema sanitario y que el 99,99% de nuestros profesionales lo hacen bien y lo hacen honestamente. Y lo hacen sin incurrir en delitos de ningún tipo. Y habrá un 1%, como en todas las profesiones, que se saltan a la torera absolutamente todo y habrá que perseguirlos. Pero eso, a trasladar a la corrupción sistemática en el sistema sanitario, lo siento. No estoy en absoluto de acuerdo con usted para nada. Para nada. Aquí sí que me encontrará en el otro extremo de las antípodas, en ese convencimiento de la corrupción manifiesta de todos nuestros profesionales. Lo siento. Conozco a muchos trabajadores del sistema sanitario, a muchos. Hay gente que dice que demasiados del sistema sanitario, pero claro, 40 años en este sistema sanitario prácticamente he trabajado con muchísimos de ellos. Y desde luego lo que me han trasladado durante todo este tiempo es la honradez máxima, el trabajo mejor con el paciente y jamás intentar no herir al paciente dando un fármaco que no necesita el paciente simplemente porque por él me pagan. Lo siento, señor diputado, no estoy en ese convencimiento, para nada. Mire, vuelvo a interponer una vez más como barrera o como barricada a los profesionales, cuando no los profesionales, a los pacientes, para ocultar lo que lleva a su propia incompetencia y negligencia. Y en este caso nadie está afirmando que los fenómenos de corrupción sean generalizados, ni muchísimo menos. Evidentemente, y una parte menor del conjunto de los profesionales. Lo que llama la atención es que nadie declare ningún conflicto de interés y lo que llama la atención es que no se detecte absolutamente nada al cabo del año, ni una sola práctica irregular. Cuando hay datos de la Comisión Europea que indican que estas prácticas son comunes, extendidas a todos los sistemas sanitarios y cuando todos los profesionales conocemos ejemplos de estas propias prácticas en el propio sistema sanitario asturiano. Y lo llamativo es que absolutamente nada se ha detectado. Y cuando no se detecta absolutamente nada, y es porque no se está mirando, porque usted no está mirando, porque usted no está cumpliendo con la sola responsabilidad que tiene de supervisar que las prácticas son éticas, que las prácticas son razonables. Querría preguntar, ¿y es verdad que vuelve a suspenderse la compra centralizada de prótesis de rodilla y de cadera? Algo que sentí recientemente. José Ramón Riera, director gerente del Servicio de Salud. El proceso que se ha abierto hace ya tiempo con la construcción del pliego de prescripciones técnicas y administrativas de la compra de prótesis no se ha interrumpido. Sí es cierto
que en la valoración de las ofertas técnicas, los diversos técnicos que están nombrados por la Administración para efectuar ese análisis, pues hay divergencias entre ellos, lo cual es lógico y es normal en un concurso pues que es tan complicado y tan ambicioso y que sería la primera vez en Asturias que un concurso de este tipo se realiza. Precisamente en la línea que usted decía de tener una clara eficiencia y el valor del dinero público, y nosotros pretendemos eso, pretendemos conseguir lo mejor que hay en el mercado para nuestros pacientes a los mejores precios, y para eso hemos abierto toda una línea de concurso de planificación concursal administrativa que nos llevará, si finalmente lo conseguimos, a concursar más de 440 millones en esta legislatura de los 578 millones que se encuentran en el presupuesto en el capítulo 2 de gastos de bienes y servicios. O sea que le digo, no se ha interrumpido, sí hay dificultades y me consta, y creo que hay una reunión reciente que tiene la Dirección Económico-Financiera el martes, a la cual acudiré yo personalmente también, por si puedo aportar algo, al menos provocar el acuerdo entre las partes. Tenga en cuenta que ante este tipo de concursos la elección de los materiales que se ponen a los distintos pacientes es finalmente una decisión facultativa. Como usted decía, que tiene experiencia, aunque no mucha, pero tiene experiencia, y esa decisión facultativa... Me rogaría de verdad que no hiciera alusión a la cantidad de experiencia que tengo. Es que me parece ofensivo. Perdón, si me permiten, solamente un segundo. Y es la segunda vez, me parece ofensivo, presidente. ¿Puedo hablar? Gracias. Por recordar las normas básicas de las comparecencias y del debate, rogaría, en primer lugar, cuando tiene la palabra los comparecientes, se respete el turno de la palabra de los comparecientes, al igual que cuando tiene la palabra el portavoz del grupo parlamentario que pregunta, que se respete ese turno de palabra. Se escucha desde esta mesa, como se escucha en los plenos, yo ya no en la mesa, sino en la bancada parlamentaria, calificativos y palabras que quizá no sean las más adecuadas o insinuaciones que quizá no sean las más adecuadas y que seguramente a usted no le gustará oír, como seguro que a los señores comparecientes tampoco les gustará oír alguna de los calificativos que usted utiliza o insinuaciones. Yo apelo a la moderación en todas las intervenciones y apelo también a respetar las diferentes sensibilidades tanto de los comparecientes como del grupo que hace las preguntas. Y apelando a esa moderación, pues continúe con la palabra, por favor. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Lo que le quería decir es que, como usted sabe, es muy importante que haya acuerdo entre las distintas personas que intervienen en ese proceso. Por lo cual, sin ese acuerdo, que es importante, ningún concurso podemos decir que tiene éxito y esperamos que este lo tenga. Si finalmente hubiera alguna interrupción o hubiera que volver a lanzar cualquier tipo de procedimiento, yo se lo haría saber. Bien, bastante casual que precisamente las personas que participen de la redacción de estos pliegos y después de la su evaluación no lleven a cabo una declaración de conflicto de interés cuando realmente sí tienen, y he conocido que algunas de esas personas tienen intereses personales y privados, no solo dentro del sistema público. A esto ya es a lo que nos referimos, ¿no? Y es muy casual también que sea la segunda o la tercera vez que se interrumpe un concurso de compra centralizada. Nos parece, de hecho, bastante sospechoso. Y creemos que aquí puede que no sean los intereses de la ciudadanía los que estén primando, sino intereses espurios de las personas que participan en esa redacción. Por eso creemos que debería ser impecable e impoluto que las personas que participen en esa redacción sea gente que trabaje exclusivamente en el sistema sanitario público y que pruebe que no se beneficia económicamente de la colaboración con casas comerciales. Y esto, a día de hoy, no se puede decir en Asturias, no se puede decir, porque no existen los mecanismos para certificarlo. Querría preguntar,